Bienvenidos a la edición número 16 de esto que es Artios Biblia, donde multiplicamos obreros un libro bíblico a la vez. Continuamos nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Avanzamos en esta ocasión hasta el capítulo 2, desde los versículos 6 hasta el 10. Voy a leer el pasaje primero y luego lo vamos a exponer. Es Colosenses capítulo 2 versículo 6 hasta el 10 dice así. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en él, firmemente arraigados y edificados en él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de acción de gracias. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, y han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Vamos primero a presentar el tema y la estructura de este pasaje y luego a desarrollar cada uno de sus puntos principales. El tema que quiero tratar, basado en Colosenses 2 del 6 al 10, es tres acciones protectoras contra el engaño de la filosofía. Tres acciones protectoras contra el engaño de la filosofía. A la primera le vamos a llamar andar en Cristo, abarca los versículos 6 y 7. A la segunda, vigilar en Cristo, que es el versículo 8. Y a la tercera, medir por Cristo, que sería los versículos 9 y 10. Vamos a desarrollar cada una de estas que hemos llamado acciones protectoras contra el engaño de la filosofía. Y la primera es precisamente andar en Cristo, Colosenses 2, versos 6 y 7. Literalmente el verbo dice ahí en Colosenses 2, compórtense continuamente. El verbo que en nuestras traducciones se traduce como andar es literalmente compórtense continuamente. Andar es una imagen bíblica común para la conducta y el verbo es un imperativo en tiempo presente, lo cual indica una acción continua. Ahora, este pasaje nos muestra 5 características de esta clase de conducta, de lo que significa andar en Cristo, y vamos a ver brevemente cada una de esas 5 características. Primero, el pasaje habla de recepción de Cristo Jesús el Señor. Recibimos a Cristo como el Señor, como la suprema autoridad de nuestras vidas. Por tanto, nuestra conducta debe ser en continua sujeción a Él. Al haber recibido a Cristo como nuestro Señor, Pablo dice, sigan andando, sigan comportándose en sujeción al señorío de Cristo en sus vidas. La segunda característica es el arraigo. Es una de las imágenes que Pablo utiliza ahí en el versículo 6 para describir nuestro andar en Cristo. Necesitamos echar raíces en nuestro conocimiento de Cristo. Pablo dice que hemos sido arraigados en él, en el versículo 7, y edificados también sobre Cristo. Así que primero nos habla de la recepción de Cristo como Señor, segundo del arraigo en Cristo y en tercer lugar de la edificación. Es otra de las imágenes que Pablo utiliza. No solo habla de echar raíces en Cristo, sino también de ser edificados encima de Cristo. La primera es una imagen botánica, por supuesto, del mundo de las plantas, y la segunda es una imagen arquitectónica del mundo de la construcción. Debemos ser arraigados hacia abajo, pero también edificados hacia arriba en la persona y obra de Jesucristo. Y en cuanto a esto de la edificación, debemos seguir siendo edificados sobre o en Cristo. La cuarta característica del andar en Cristo es la
firmeza. Pablo menciona ahí en el versículo 7, dice, confirmados en su fe. La firmeza es en la fe cristiana en la cual fuimos enseñados. Y la quinta característica del andar en Cristo que el pasaje presenta es de gratitud abundante y continua, especialmente por la obra de Cristo a nuestro favor, que es un tema sumamente repetido en la carta a los Colosenses, y ahí aparecen los versículos donde se menciona este tema de la gratitud a lo largo de la carta, especialmente a favor o por causa de la obra de Cristo a nuestro favor. Este texto de Colosenses 2, 6 y 7 presenta a Cristo como nuestro Señor, como nuestra raíz, como nuestro fundamento, como nuestra firmeza y como nuestro mayor motivo de gratitud. La clase de conducta, y esto es importante, la clase de conducta que nos protege del peligro del engaño es la que se mantiene inseparablemente apegada a la enseñanza bíblica sobre Cristo. De eso es lo que estamos hablando, de tres tipos de conducta, de tres acciones protectoras contra el engaño de la filosofía. Acabamos de ver la primera, que es andar en Cristo. A la segunda acción protectora, le vamos a llamar vigilar en Cristo, que es el versículo 8. Ahí en ese verso 8 aparece el segundo imperativo, un imperativo también, un verbo en tiempo presente que nos habla de una acción continua. Por eso precisamente estoy utilizando el tema de las acciones protectoras contra el engaño de la filosofía, porque en este pasaje de Colosenses comienzan a aparecer los verbos en imperativo, comienzan a aparecer los mandamientos por primera vez en la carta. Ya vimos el primero en capítulo 2, versículo 6, andar o comportarse en Cristo, y aquí en 2.8 aparece el segundo, que tiene que ver con mantener una actitud de vigilancia. Y estos mandamientos son dados con miras a proteger a los lectores del peligro del engaño, que se va a describir aquí donde estamos en el versículo 8. Volviendo entonces a ese segundo imperativo en tiempo presente, es literalmente miren, observen, cuiden, vigilen, como una actitud y una acción continua. Debemos mantenernos en guardia contra el peligro del engaño. Aquí Pablo utiliza el término filosofía para describir la falsa enseñanza que se quería introducir en la iglesia ahí de los Colosenses. Sin embargo, tenemos que hacer una aclaración. En el tiempo antiguo, esa palabra filosofía significaba algo diferente a lo que hoy entendemos por filosofía. De hecho, cuando seguimos leyendo cómo Pablo describe esta filosofía en el transcurso del capítulo 2, va a describirlo más como una mezcla de enseñanzas y prácticas religiosas que no tiene nada que ver con lo que hoy entendemos por la palabra filosofía. Pablo nos dice que la filosofía, Pablo no está diciendo, y esto es parte de la aclaración que quiero hacer, no está diciendo que la palabra filosofía, tal como la entendemos actualmente, está contra la fe cristiana, aunque indudablemente buena parte del pensamiento filosófico podría estarlo, pero no ese es el tema de Pablo acá. Lo que Pablo ataca en Colosenses es más bien un tipo de sincretismo religioso, lo hemos mencionado en otros videos anteriores. Es una mezcla de diferentes ideas y prácticas religiosas, y no se está refiriendo, por tanto, a un cierto tipo de pensamiento filosófico, sino también a este sincretismo, a esta mezcla de ideas y prácticas religiosas. La mejor manera de entender esta falsa enseñanza consiste en estudiar la forma en la cual la describe el apóstol Pablo en este versículo 8. Básicamente, Pablo nos dice tres cosas sobre este sistema religioso que él llama filosofía.
Lo primero que nos dice es su peligro potencial. En ese verso 8, Pablo utiliza una figura que se utilizaba inicialmente en el sentido de secuestrar a alguien, en el sentido de llevar a alguien cautivo, de tomar un prisionero de guerra. Es la figura que Pablo utiliza ahí en capítulo 2, versículo 8, para mencionar el peligro potencial de la filosofía. Básicamente, lo que Pablo dice es que esta filosofía religiosa puede desviar a los creyentes del andar en Cristo que describió anteriormente en los versículos 6 y 7. Esa imagen de llevar cautivos o de secuestrar que Pablo utiliza en 2.8 se une a las dos imágenes anteriores que Pablo había usado en la carta para referirse al peligro del engaño. La primera, que ya estudiamos en capítulo 1, versículo 23, donde Pablo escribió que ellos podían ser removidos fuera o lejos de la esperanza del evangelio. Esa es una imagen, ser removidos, ser quitados fuera de la esperanza del evangelio. La segunda imagen que Pablo usa para describir la filosofía religiosa es en capítulo 2, versículo 4, donde él habló de que ellos podían ser defraudados con una palabrería barata. Y aquí entonces añade esta tercera imagen de que la filosofía podía secuestrarlos, podía llevarlos cautivos. Estas imágenes juntas, la de 1.23, la de 2.4 y la de 2.8, ponen de manifiesto el potencial destructor de esta falsa enseñanza. Y eso es lo primero que él dice, su peligro potencial. Lo segundo es su engaño vacío. Así describe Pablo también esta filosofía, como un engaño sin contenido ni sustento válido de ningún tipo. Y la tercera cosa que Pablo nos dice de la filosofía es su procedencia humana. Y es uno de los énfasis que Pablo presenta aquí en 2.8. Pablo dice que esta filosofía es conforme a la tradición de los hombres, según los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Varias de estas frases se repiten más adelante en capítulo 2, versículos 20 al 22, y las vamos a analizar más en detalle cuando lleguemos ahí. Porque en ese pasaje Pablo explica un poco más lo que quiere decir con eso de las tradiciones humanas y de los principios elementales del mundo. Por ahora, lo que debemos notar es que esta enseñanza falsa procede de pensamientos humanos y mundanos y no se conforma a Cristo. En resumen, Pablo presenta esta filosofía religiosa como un engaño humano con enorme potencial de peligro para los creyentes. Y de ahí la importancia, por tanto, de mantenernos vigilantes contra ella, que es el mandamiento que él da ahí en 2.8, vigilar en Cristo es como nosotros le hemos llamado. Y debemos entonces ahora pasar a la tercera acción protectora que Pablo presenta en capítulo 2, versículos 9 y 10, y que aquí queremos llamar medir por Cristo. Medir por Cristo. Y esta acción se presenta en absoluto y rotundo contraste con la filosofía engañosa. Cristo es la norma suprema de medida de la enseñanza y la conducta cristianas. Voy a ser enfático en este punto porque Pablo es enfático ahí en capítulo 2, versículos 9 y 10. Repito, Cristo es la norma suprema de medida de la enseñanza y la conducta cristianas. Los creyentes necesitamos medir, y aquí utilizo la palabra medir en el sentido de evaluar. Los cristianos necesitamos evaluar toda, y esa toda es enfático, es con mayúscula,
toda enseñanza humana, sea del tipo que sea de tipo religioso, sea de tipo científico, sea de tipo filosófico, moral o de cualquier otra naturaleza, necesitamos evaluar toda enseñanza humana por la norma suprema que es Cristo. Debemos aprender a desechar cualquier enseñanza que no se conforme a Cristo, que es precisamente el peligro de la filosofía que Pablo presenta en 2.8. Específicamente debemos desechar cualquier enseñanza y conducta, porque no solo está hablando de enseñanza, hay que recordar que 2.6 comenzó hablando del andar, de la conducta de los creyentes. Por eso decimos que específicamente debemos desechar cualquier enseñanza y conducta que no se conforme a la cuádruple norma cristológica que Pablo presenta en este pasaje. Cuádruple porque son 4 afirmaciones mediante las cuales los creyentes evaluamos toda enseñanza. ¿Cuál es esa cuádruple norma de medida o de evaluación basada en Cristo? Primero, Pablo dice que Cristo es plenamente Dios en un cuerpo humano. Así dice capítulo 2, versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Esa es la primera norma de medida o de evaluación de toda enseñanza y de toda conducta. Cristo es plenamente Dios en un cuerpo humano. Esto se refiere a la completa deidad y humanidad de Cristo, tema que fue tratado ya anteriormente en capítulo 1, versículo 19. ¿Cuál es la segunda afirmación, la segunda norma de medida que Pablo utiliza? Los creyentes estamos completos en Cristo. Así comienza el versículo 10. En Él está nuestra plenitud ética, salvífica, escatológica y cognoscitiva, en el sentido de conocimiento que Pablo había mencionado ya en capítulo 2, versículos 2 y 3. Los creyentes estamos completos en Cristo, no nos falta nada. La tercera afirmación que Pablo nos dice, a través de la cual debemos evaluar toda enseñanza, es: Cristo es la suprema autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Pablo utiliza ahí la figura de cabeza en 2.10, cabeza en el sentido de autoridad. Él es la cabeza, la autoridad sobre todo poder, sobre todo principado y autoridad de las tinieblas, un tema muy importante a lo largo de la carta, y ahí están también los versículos donde este tema se repite en la carta a los colosenses. Estamos hablando de 4 afirmaciones mediante las cuales los creyentes evaluamos toda enseñanza, y la número 4 es: los creyentes experimentamos la plena salvación en Cristo, y es el tema del próximo video, porque va de capítulo 2, versículos 11 al 15. Vamos a tratar ese tema de nuestra plenitud salvífica en Cristo en el video que viene después de este. Por ahora, lo que debemos notar es que este pasaje es la clave para determinar el tema central de toda la carta. El tema central que estamos proponiendo aquí para toda la carta a los colosenses es nuestra plenitud en Cristo. Surge precisamente de Colosenses 2, 9 y 10. Una y otra vez, y en este texto en especial, Colosenses nos dice que a quienes estamos en Cristo por la fe y a quienes andamos en Cristo, que es el tema que ya vimos en capítulo 2, versículos 6 y 7, no nos falta nada, no nos falta nada, ni en términos doctrinales de enseñanza, ni en términos éticos de conducta, ni en términos de salvación, ni en ninguna otra cosa.
Los que estamos en Cristo por la fe, los que andamos en Cristo, estamos completos. No nos falta nada. El pasaje enfatiza, por un lado, la plenitud de Cristo, la plenitud de su deidad, la plenitud de su autoridad sobre los poderes, pero también nuestra plenitud en Él. Primero, Pablo dice, Cristo es plenamente Dios hombre, es la plenitud de su deidad y humanidad, y por consiguiente nosotros estamos plenos o completos en Él. Y lo segundo que Pablo dice es que Cristo tiene plena autoridad sobre los poderes de las tinieblas, es la plenitud de su autoridad y por consiguiente nosotros tenemos plena salvación en Él. Es la plenitud divina, humana, autoritativa, ética y salvífica de Cristo. Y repito, y en esto quiero ser muy enfático, ¿qué nos está enseñando este pasaje? A quien está en Cristo no le falta nada con relación a su salvación, doctrina, conducta, victoria sobre los poderes de las tinieblas y futuro escatológico. De eso trata este pasaje tan hermoso y tan lleno de profundo significado. Cualquier enseñanza religiosa, ética, filosófica, científica o de cualquier otra naturaleza que nos diga, hey, ustedes cristianos, está muy bien que tengan a Cristo, pero les falta X o Y, les falta esto. Cualquier enseñanza que nos diga eso es un engaño humano, vacío y peligroso. Cualquier filosofía que nos diga Cristo más X o Y, Cristo más espacio en blanco que puede ser completado con cualquier otra cosa para nuestra salvación, para nuestra ética, para nuestra doctrina o nuestro futuro, debe ser descartada como falsa. Cualquier enseñanza de cualquier tipo que diga Cristo, no están ustedes completos, les hace falta esto, debe ser descartada. Es un engaño peligroso. En Cristo estamos completos. Los creyentes necesitamos acostumbrarnos a medir en el sentido de evaluar toda enseñanza a través de la norma suprema de la plenitud en Cristo. Solo de esa manera nos mantendremos vigilantes y protegidos contra el error. Quiero terminar este video donde he enfatizado mucho la plenitud que tenemos en Cristo, la importancia de medir a través de esa plenitud toda enseñanza humana, haciendo una aclaración. ¿Significa eso que los cristianos no pueden estudiar ciencias humanas o filosóficas o cualquier otro tipo de estudio humano? ¿Es eso lo que está enseñando Colosenses 2 del 6 al 10? No, no es esto lo que queremos decir. Muchas ciencias humanas contribuyen a nuestro entendimiento del mundo y del ser humano, pero no dejaremos que nada ni nadie aparte del Señor Jesucristo, determine los elementos fundamentales de nuestra fe y de nuestra conducta. Y precisamente para ayudarte en el proceso de medir toda enseñanza a través de la regla de Cristo está Artios Biblia y espero que este video te sea de utilidad para esta labor. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.